En ese seminario vamos a hablar de cómo confeccionar pues, la declaración de la renta del año 2023 y vamos a centrarnos también en las novedades. En primer lugar, los plazos serán pues, desde el 3 de abril hasta el 1 de julio del 2024 y que tienen que tener en cuenta que la domiciliación, el plazo acaba el 26 de junio y también pueden optar, en caso de que se haga ingresar, por fraccionar el pago, que es el 60% del primer pago y el segundo el 40%. Este segundo pago sería el 5 de noviembre. Con respecto a novedades en la declaración, vamos a hacer un supuesto de incorporar datos fiscales, porque así podemos ir hablando de algunos datos que van a venir nuevos este año. Entonces, para dar de alta un declarante, lo hacemos en el menú de arriba que pone alta declarante, en este icono que hay aquí. También podemos traspasarlo del año anterior. Y una vez que tenemos el alta del declarante, le damos a deseo importar datos fiscales. Se puede hacer manualmente también, pero bueno, lo más habitual es importar los datos fiscales. Le damos a siguiente. Y aquí nos va a pedir una serie de datos. Primero el NIF. Una vez que cubrimos el NIF, nos va a traer el importe de la casilla 505, si es que la casilla 505 la tenemos, o sea, si es que tenemos la renta del año pasado. También la fecha de validez del DNI y también los últimos 5 dígitos del IBAN, que en el caso de que no hayan presentado renta, pues nos harán falta. Con estos datos hay un botón que pone obtener número de referencia con la casilla 505 automático, y si pulsan en este botón automáticamente se rellena en este recuadro la referencia. Esta es la parte más interesante. Una vez que tenemos aquí la referencia, tienen un acceso donde pone ratificación mediante referencia, en la que pueden ratificar el domicilio. Ya saben que desde hace unos años la agencia tributaria, antes de iniciar cualquier procedimiento de la declaración, hay que ratificar el domicilio fiscal. Entonces lo ratifican y le dan al botón de descargar mediante referencia. Y de esta manera se descargan los datos fiscales. También lo pueden hacer a través de certificado. Una vez que hacen esto, el programa automáticamente ya les pondrá en esta parte de aquí abajo, aquí ya el fichero, y dándole al botón de siguiente, empezarán a ver los datos fiscales y a incorporarlos al programa. Le damos a siguiente y aquí pues nos aparece primero los datos del titular de la declaración, en este caso pues María, ficticia. Siguiente, nos aparecen los datos del cónyuge. Siguiente, nos aparecen también los datos de los hijos y en caso de que el hijo sea nacido en el año 2023, o mejor dicho, que sea menor de 3 años, lo vamos a marcar porque nos va a aparecer aquí una pantalla que tiene que ver con la deducción por maternidad. Esta es una de las novedades de las que vamos a hablar ahora una vez que pasen los datos fiscales, porque la deducción por maternidad ha cambiado sustancialmente en este ejercicio. Aquí, por ejemplo, me aparece una información, si por ejemplo nos pregunta si en el momento de nacimiento se percibía alguna prestación o estaba dado de alta en el régimen de seguridad social, habrá que marcarlo, o bien indicar en qué mes ha cumplido los 30 días cotizados. Aunque vamos a hablar después con más calma sobre esto, el tema es que a partir de este ejercicio la deducción por maternidad se va a aplicar de la siguiente manera. Si cuando nace el hijo al que tiene derecho por maternidad está cobrando prestación de desempleo o dada de alta en un régimen de seguridad social, se marcaría y ya tendría derecho a la maternidad solamente por ese, si está cobrando en esas situaciones, cuando nace el hijo. Y en caso de que, imagínense una persona, por ejemplo, pues que no esté trabajando y tenga el hijo, tendrá derecho a la deducción por maternidad cuando pasen o cuando cumplan 30 días cotizados en un régimen de la seguridad social. Para eso veremos que en los datos fiscales viene información sobre ese tema y, por tanto, es importante que lo tengan en cuenta. También comentar que esta deducción por maternidad, con que se cumpla un mes, es decir, con que cuando nazca esté dada de alta o, por ejemplo, cuando llegue y cumple los 30 días cotizados, a partir de ahí, aunque en los siguientes meses no se cotice, tendrá derecho a la deducción por maternidad. Por eso es un cambio sustancial.
tienen que prestar la atención este año a este tema. También veremos aquí que hay un apartado de la ayuda para la infancia que también va a afectar a la deducción. Bueno, seguiremos, lo vamos después. Le damos a siguiente. Aquí nos aparecerá, pues, por ejemplo, los rendimientos del trabajo. En este ejemplo también hemos puesto aquí un ajuste. ¿Qué es este ajuste negativo? Que tienen que tener cuidado con él. Este ajuste negativo es, ya saben que debido a una sentencia reciente, pues los pensionistas que en el momento de aprobarse su pensión no se tuvo en cuenta las aportaciones a diferentes mutualidades que existían en España, pues tienen derecho ahora a unos ajustes. De esto disponen de una nota en la página web de la agencia tributaria, porque además pueden solicitarse lo que es rectificativa del 19, 20, 21 y 22. Y los que lo hayan solicitado o que la agencia tributaria disponga de la información, les va a aparecer también este ajuste en el 2023. Este ajuste tienen que tener cuidado en el sentido de que, tal como lo vamos a pasar ahora al programa, no nos valdría para presentar la renta, porque no puede haber un valor negativo en el rendimiento del trabajo. Aquí tendríamos que hacer un ajuste sobre estos rendimientos, quitarle ese ajuste en negativo. Lo haremos ahora. Estamos barajando la posibilidad de hacerlo nosotros, pero sí que es verdad que aquí es importante que tengan en cuenta que este ajuste reduce los rendimientos de trabajo de la pensión sobre la que se estableció o sobre la que se aplica el ajuste. Me refiero, puede aquí haber más rendimientos de trabajo y tienen que saber en dónde lo tienen que indicar. Lo veremos ahora. Le damos a siguiente. Bueno, en este caso, por ejemplo, vienen unos atrasos. Los atrasos de años anteriores no se traspasan, simplemente nos van a aparecer aquí y, por tanto, el programa avisará un consejo de que hay que revisar si es que tienen que hacer rectificativa de esos años. Fíjense aquí, este, por ejemplo, es el año 2022. Siguiente, los planes de pensiones han cambiado, lo vamos a ver ahora, también los límites. Donativos, en principio no ha cambiado nada. Los préstamos hipotecarios, en principio no ha cambiado nada. Si se tenía derecho a ellos, pues se seguirá teniendo. Aquí, fíjense, también un consejo es que cuando vayan en este dato fiscal, aquí les aparece si se practicó deducción de renta del año anterior. A lo mejor es interesante saber que sí que se practicó. Los inmuebles, el importe abonado si es que se cobró anticipadamente la deducción por maternidad, los gastos de guardería si es que hay gastos de guardería. Y aquí viene lo que es el derecho a deducción por maternidad. Les va a aparecer esta pantalla, después en los listados pueden ver los ejercicios, son 20, 21, 22 y 23, y aquí les aparecerá los días de cotización y la prestación. Por ejemplo, en este caso, si se fijan, pues en enero no tiene días cotizados ni tiene prestación. Por tanto, si el niño nació en enero, no procedería a aplicar la deducción por maternidad. Hay que ir viendo esos meses para saber cuándo se llega al día, cuándo se cumplen los 30 días cotizados, ¿vale? Entonces, bueno, esto después lo podemos ver en los listados. Le damos al siguiente. Si hay deducción por familia numerosa, también la podemos aplicar. Esto no cambió con respecto a años anteriores. Vendrá lo que es la deducción, lo que es la fecha del título y la fecha fin. Las cotizaciones también, que ahí sí que afecta. Partidas que haya pendientes de compensar también nos van a aparecer. Y aquí viene el tema de la ayuda para la infancia. Este es un tema importante. ¿Por qué? Porque la ayuda para la infancia supone que si la persona que va a aplicar la deducción por maternidad cobró ayuda por infancia en ese mes, no tiene derecho a la deducción por maternidad. ¿Vale? Ahí hay un tema, y es que si venimos del año pasado y el año pasado ya se estaba aplicando la deducción por maternidad, entonces sí que tiene derecho. Con lo cual aquí tienen que revisar cada caso concreto, ¿vale? Porque es eso, si por ejemplo nació en el 23 y tiene la ayuda para la infancia en estos meses, pues no tendría derecho a esa deducción por maternidad, que son los 100 euros del mes. Vale, entonces le damos a siguiente en este apartado. Y ya finalizamos. Esto es bueno, había bastantes datos fiscales, pero es un poco para que los vieran.
Aquí ya tenemos nuestra declaración. Aquí tenemos nuestro menú. Ahí aparecerá en color azul, pues donde hay datos. Y vamos a ver, o lo primero que deberíamos de hacer sería importar datos de la EAT, porque usaremos lo mismo para el cónyuge. Venimos aquí a este apartado, elegimos el Perfector 2. Aquí, fíjense, como lo tengo el año pasado, pues ya me aparece la base, la casilla 505 y la fecha del DNI y también la cuenta bancaria por si la necesitamos, que en este caso no haría falta. Y al pulsar aquí, como decíamos antes, casilla 505, pues ahí tenemos ya, nos bajaría ya la referencia. Y una vez que lo tengamos, simplemente lo que vamos a hacer, nos va a aparecer aquí, como dijimos antes, le damos al botoncito de descargar o primero rectificar el domicilio y descargamos los datos fiscales. Esto yo creo que es bueno que lo hagan ustedes para que vean que es muy rápido el obtener la referencia, rectificar y descargar datos fiscales. Aquí traspasaríamos ahora los datos del Perfector 2, en este caso es Miguel, el cónyuge, aquí vienen los hijos. Y bueno, en este caso quisimos poner una serie de ayudas para que vean un poco también el funcionamiento de estas ayudas. Las ayudas, concretamente estas tres, que son ayudas de comunidades autonómicas y entidades locales de tipo social, o la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital, tienen la peculiaridad de que obligan, en este caso, a presentar la renta y además que la suma de estas casillas, si es 1,5 veces el IPREN, pues si supera esa cantidad, lo que supere va como rendimiento del trabajo. Verán cómo el programa ahora nos lo va a indicar. Esto es importante que lo tengan en cuenta, pero lo hace el programa automáticamente. Aquí el inmueble, aquí una deducción por obras de mejora de eficiencia energética, que hablaremos también de ellas ahora en un momento. Eso es lo que estaba pendiente del año anterior, eso es importante también. Al dar la siguiente, nos aparece esta pantallita y en esta pantallita observen que pone la cantidad de estas tres rentas exentas, el importe 1,5 veces del IPREN, como el anterior supera ese precio, ese importe, perdón, lo supera en 500. Pues estos 500 irán a rendimientos del trabajo, ¿vale? Así es como tienen que declararse. También hicimos aquí, esto es un poco para los que ya sois clientes, una cosa interesante y es, en datos personales y en datos familiares se cubre la cuenta bancaria que vienen en los datos fiscales. Cuando nosotros bajamos los datos del titular, si está casado viene el cónyuge y vienen sus datos bancarios. ¿Qué ocurre? Que si después nosotros importamos datos fiscales y la cuenta es distinta, lo vamos a mostrar aquí para que elija si quiere mantener la que tiene la declaración. Esta la tengo porque la importé antes con los datos personales, pero por la razón que sea, cuando me bajo los datos del cónyuge, aquí tengo otra. Bueno, pues esto si lo quieren, tienen que elegir qué cuenta quieren mantener. Pues yo en este caso voy a coger la de la agencia tributaria, grabamos y finalizamos. Y ya tenemos los datos del declarante del cónyuge. Ya tenemos los datos traspasados de los dos. Bueno, pues ahora vamos a ir viendo un poco apartados nuevos, ¿no? Que son interesantes para que tengan conocimiento de ellos. El primero, bueno, primero es la obligación de declarar, ¿no? Se mantienen 22.000 euros, pero en esos casos, cuando es más de un pagador y el segundo supera 1.500 euros, o por ejemplo, si cobran pensiones compensatorias o de alimentos que no estén exentas, o por ejemplo, están percibiendo retribuciones no obligados de personas que no están obligadas a retener, o tienen un tipo de retención fijo, pues ahí se sube el umbral. Antes eran 14.000, ahora son 15.000, ¿vale? Entonces, si sigue manteniendo los 22.000, pero para esos casos, los casos que comentamos ahora, serían obligados a declarar los que perciban más de 15.000 euros. En lo que son datos personales del declarante, bueno, pues aquí en principio no hay ningún cambio. ¿Vale? Sigue siendo la misma pantalla que había el año anterior, datos identificativos, cuenta bancaria, comunidad autónoma. En principio no hay ningún cambio. En datos familiares tampoco. Ya saben ustedes que ahí en familiares vamos a tener por un lado el cónyuge, que será el Perfector 2, y después tendremos los hijos o incluso también ascendientes si están a su cargo,
que serán ahí pues lo que va a aplicar después el mínimo por descendientes y demás. Deducciones familiares. Bueno, la novedad más importante pues es la de la maternidad. Vamos a ver las deducciones familiares. Aquí tenemos las deducciones que habían. Una primera novedad con respecto al año anterior es que ahora no hay, si recuerdan, las deducciones por maternidad del 20 y el 21, que el año pasado, pues creo recordar que era por el tema de la COVID, cuando se cobraban las prestaciones por los autónomos y en un principio se dijo que no había derecho a aplicar la deducción por maternidad y después que sí. Entonces el año pasado venían unos importes del 21 y el 22 para aplicar del 20 y el 21 para aplicar en la renta del 22. Eso desapareció, ese menú. Ahora ya no da lugar a esa deducción. El resto son las que ya había. Y en la deducción por maternidad, que es la que nos interesa ahora, vamos a ver cómo hay que cubrir los requisitos. Tienen que olvidarse del tema de las cotizaciones, como comentábamos antes, ¿vale? Ahora simplemente va a haber este botón que hay aquí, que lo hemos cubierto al pasar, y si no, tenemos que venir a pasar los datos, y si no, venimos y lo cubrimos, y aquí marcaremos pues lo que tiene derecho. Es decir, cuando nació percibía alguna prestación de desempleo, aparece desmarcada, o estaba dada de alta. En caso contrario, cuando se cumplen 30 días, en este caso el mes de abril. Aquí tienen un botón, también lo tienen en datos fiscales, que si pulsan en derecho de deducción maternidad, pueden ver aquí pues un poco lo que son las cotizaciones, ¿vale? En este caso, pues ahí nos aparecen las cotizaciones y vemos que, por ejemplo, en enero, cuando nació el niño es de 1 de enero, no estaba de alta ni cobraba paro, no hay derecho a maternidad. Febrero lo mismo, en marzo empezó a cotizar 10 días, no le llega, y ya en abril es cuando cumple los 30. Por eso, en este caso concreto que estamos viendo en pantalla, lo que está haciendo el programa aquí es aplicarme la deducción desde abril, 9 meses, que serían los 100 euros. Y hay un matiz también muy importante, porque aquí ven que pone 9 meses por 100 serían 900. Pero fíjense que está aplicando 1050. ¿Por qué aplica 1050? Porque en el caso de que se cumplan los 30 días de cotización con posterioridad al nacimiento, en ese mes se cobra 150 más. ¿Vale? Entonces, por el mes de abril, en este caso serían 150 más, lo que hacen 1050. ¿Vale? Eso lo tienen que tener en cuenta. 9 meses, pero como hay un mes en el que se cumplen los 30 días, 150 adicionales. Y aquí tienen que fijarse en el tema del complemento de ayuda a la infancia, ¿vale? Aquí, en este desplegable, es donde pueden indicar si se ha cobrado la ayuda para la infancia. Venimos a este botoncito, nos sale aquí el menú, en este caso no se cobró ningún mes, con lo cual no tenemos que marcar nada y por tanto tiene derecho a la deducción por maternidad. Pero ojo, si aquí hubiese cobrado alguno de estos meses la ayuda por maternidad, la ayuda para la infancia, no tendría la aplicación, o sea, no podría aplicarse la deducción por maternidad. Y después los gastos de guardería, en principio, no han variado con respecto al año anterior. Con respecto a los gastos de la guardería, comentar que hay una sentencia de enero de este año con un tema, tienen nota en la agencia tributaria, con el tema de aquellas guarderías que no contaban con la autorización autonómica, que contaban con la autorización local, ¿no? Entonces, la autorización local de la entidad local. En principio, la agencia tributaria estaba rechazando la deducción de esos gastos, de ese tipo de guarderías. Esa sentencia viene a clarificar y dice que sí, que se pueden aplicar. Por tanto, si ustedes tienen alguna declaración que no aplicaron gastos de guardería el año anterior, la podrán aplicar, pero en ese caso tendrán que hacer rectificativa de ese ejercicio, ¿vale? Es decir, no afecta al año 2023. Simplemente es que tendrían que irse al ejercicio que corresponda, meter esos gastos de guardería que en un principio no se aplicaron y ahí ya hacer pues eso, la rectificativa. Y esa es la parte quizás más importante de la renta de este año, ¿vale? El tema de la deducción por la maternidad. Vamos a seguir viendo más cosas.
En familia numerosa, en principio no cambió nada. Aquí simplemente se meten las cotizaciones de los declarantes y del cónyuge. En este caso es una familia numerosa común. Y cuando importamos datos vienen las cotizaciones, con lo cual el programa simplemente entramos en esta pantalla a ver que está todo cubierto y, por ejemplo, en este caso pues ya nos cubre, pues en este caso son 700 euros. Aquí hay una deducción hay una deducción limitada porque se acaba la fecha fin de la familia numerosa es el 27 de agosto. También conviene entrar aquí, tener el certificado y ver que realmente pues finalizó ese mes o que a lo mejor se renovó, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que no ha cambiado con respecto a años anteriores. Rendimientos del trabajo. En rendimientos del trabajo, esta es la novedad más importante, el ajuste, ¿vale? Esto les va a pasar, ya les digo, con pensionistas que hayan ido seguramente pues, a la agencia tributaria o hayan cubierto el impreso y hayan solicitado pues, el ajuste de su pensión de acuerdo con esas aportaciones a mutualidades que había o que existían antes en nuestro país, ¿no? Y que no se tuvieron en cuenta a la hora de aplicar o de calcular las pensiones. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pues estos 1.000 euros tenemos que reducirlo de la pensión. La pensión es la que tenemos aquí arriba, entonces tendríamos que coger, son 28.000, modificamos, son 1.000 euros. Bueno, pues en este caso, perdón, la de arriba, modificamos y en vez de 28.000, pues pondremos 27.000. Hacemos el ajuste y borramos el ajuste que está aquí. Tenemos que hacer esto sí o sí, porque ya les digo que no podemos meter este apunte en negativo, ¿vale? No nos lo permite la agencia tributaria. Entonces, aquí le damos a borrar y borramos esa línea. Estamos estudiando la posibilidad de que cuando incorporemos ya lo podamos reducir, ¿vale? Para que sea más sencillo. Pero bueno, ténganlo en cuenta. Otra de las novedades que hay en el tema de rendimientos del trabajo no les afecta tanto, o sea, no les afecta, no es un tema que tengan que tener en cuenta, sino que es un cálculo. Bueno, ya saben que los rendimientos del trabajo tienen una reducción. Esa reducción se aplicaba a rendimientos de trabajo inferiores a 16.825 euros. Este año se ha aumentado a 19.747,50. Por tanto, aquellos rendimientos que no superen los 19.747,50 tendrán una reducción. Esa reducción el año pasado era hasta 5.565 euros, este año es hasta 6.498. Y esa reducción, el programa la calcula aquí, en este botón que hay aquí. Entonces, no se preocupen porque realmente el programa lo calcula automáticamente. Yo simplemente lo comento para que lo tengan en cuenta. En este caso, como son 28.000, pues claro, supera los 19.000, no aplica ninguna reducción. Pero esto me refiero que lo va a hacer el programa automáticamente. Aquí también, fíjense que en el Perceptor 2 se incorporan esos 500 euros que era la diferencia entre las rentas 60, esos tres tipos de renta que hablamos antes, con respecto al 1,5 veces el IPREN. Entonces, un poquito, pues eso es lo que son rentas 60 que tienen que llevar rendimientos del trabajo. Y otra novedad que hay en rendimientos del trabajo es la de la reducción por la Copa América Barcelona 2024. En este caso van a tener una reducción para rendimientos de trabajo que tengan que ver con la Copa América. Esa es una reducción pues, muy similar a la de rendimientos irregulares, la de los 2 años, ¿no? En este caso, pues creo, si no me equivoco ahora mismo, es un 65% una reducción hasta 65.000, me parece que es, pero bueno, ahí sí que desconozco ahora mismo. Pero bueno, lo importante aquí es que tendrán que indicar el importe de la reducción, ¿vale? Esto normalmente, entiendo, vendrá en los datos fiscales, igual que vienen las otras deducciones, porque se declaran en el 190. Lo que creo es que esta reducción, aunque se aplica ya en el 2023, como la Copa América Barcelona es ahora en el 24, posiblemente tenga más trascendencia en la siguiente renta.
Esto es simplemente aquellos trabajadores que se han desplazado, en este caso a España, y han prestado servicios relacionados o tienen rendimientos relacionados con este evento. ¿Vale? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y qué más? Y otra novedad más, ya llevamos 3 rendimientos de trabajo, pero bueno, la Copa América, el cálculo de reducción y la retribución en especie de empresas emergentes. La retribución de trabajo en especie de empresas emergentes tiene una exención hasta 50.000 euros. Estas son empresas que entregan acciones, por eso son rendimientos en especie, pues en este caso a los trabajadores, y están exentos hasta 50.000. El resto sí que tributa. Y además tiene un régimen especial, y es que el resto que tributa se puede diferir. Por eso aquí hay este cuadradito, porque lo pueden diferir hasta 10 años o hasta que se cumplan unas determinadas condiciones. Vale, entonces, bueno, son casos un poquito más excepcionales. Simplemente, pues eso, comentar que si están en algún caso de este tipo de empresas emergentes y entregan acciones superiores a 50.000, pues que hay que indicarlo ahí porque no estarían exentos. Y esas son las novedades en rendimientos del trabajo. Vale, bueno, hay un importe también de las dietas que pasa de 0,19 a 0,26, pero entiendo que eso pues ustedes ya lo tienen claro porque además ya aparecerá como dieta. En capital mobiliario, en principio, no hay cambios. En inmobiliario no hay cambios. Aquí sí que tengan en cuenta que en reacción, cuando metemos un uso de arrendamiento, va a haber la posibilidad de poner el tipo de reducción. Si es para vivienda sería el 60%, si no sin reducción si fuera local. Sobre esto hay bastantes llamadas porque cuando para este año 24 sí que va a haber unos cambios importantes en la reducción. Ya saben, todo este tema de las ciudades tensionadas, los precios de los alquileres, etcétera, etcétera. Y se aplican otras reducciones. Pero a efectos de la renta del 2023 nada ha cambiado con respecto a las anteriores. ¿Vale? O bien tienen reducción del 60% porque son alquileres que están para vivienda habitual, con lo cual nos piden el NIF, nos piden la fecha de contrato y demás, o bien son sin reducción porque son locales o son viviendas con fines turísticos y no tienen derecho a esa reducción. Simplemente lo comento porque sí que es verdad que hubo bastante revuelo con este tema de inmobiliario, pero afectará a la renta del 24 que haremos en el 25. Más cosas. En actividades económicas. En actividades económicas, ¿cuáles son las novedades? Bueno, pues en estimación directa hay 2 novedades o 3 novedades. La primera es que también hay la reducción por actividades económicas que tengan que ver con la Copa América Barcelona. Ahí tendríamos el importe de la reducción. La segunda, importante, esto tiene que ver con las actividades. Cuando nosotros indicamos la actividad, aquí hay un hay un apartado que es la seguridad social a cargo de la empresa. Esto ya lo sabemos que hace 2, 3, 4 años, pues lo que era con los gastos de seguridad social había que separar cuáles eran los de seguridad social a cargo de la empresa, o sea, las que el empresario, ¿no? Empresaria, pues pagaba de los trabajadores, y por otro lado lo que era su seguridad social, la seguridad social del titular de la actividad, que podía ser seguridad social o aportaciones a mutualidades alternativas. Entonces, eso iban juntos, es decir, estas dos, la sección del titular, ya sea autónomo o ya sea mutualidades, iban juntas, pues ahora se separan. Por poner un ejemplo práctico, si es una persona que es un autónomo, pues va a ir la cantidad en esa casilla de aquí, en la segunda. Esos son los autónomos. Y, por ejemplo, imagínense un abogado que está en la mutualidad de abogacía, que es un régimen alternativo a la seguridad social, iría aquí. ¿Vale? Entonces, tengan en cuenta ese desglose que antes no lo había. Solo había entre seguridad a cargo de la empresa y la del titular de la actividad. Y el tercero es un tema más de cálculo, y es que los gastos de difícil justificación pasan del 5% al 7%. Esto lo va a hacer el programa automáticamente, ¿vale? Entonces, aquí en esta casilla de aquí, pues en vez del 5% que se venían aplicando en los ejercicios anteriores, pasa a ser el 7%. Y esta es la novedad en las actividades económicas. Después, dentro de lo que es estimación directa, hay unas reducciones que se dan, si pulsamos en este botón que hay aquí, que se dan cuando
es determinados contribuyentes, ¿no? En este caso es un poco el tema del autónomo dependiente. Es decir, aquellos contribuyentes que ejercen actividad económica, pero por ejemplo, pues que todos sus ingresos están sujetos, el 70% están sujetos a retención, que no se perciban, algo por aquí también había, de que tienen que ser, deben efectuarse a una única persona física o jurídica. Entonces, esta parte que ustedes conocen mejor que yo, si se cumplen esas características, habrá que marcar aquí si el perceptor del cónyuge tiene derecho a aplicar esta reducción. ¿Y qué ha pasado con esta reducción? Pues pasa igual que la reducción del trabajo, ¿no? Porque estas van un poco a la par. Y es que esa reducción que antes era de 3.700 euros pasa hasta 6.498 euros. Y también el umbral sobre el que se aplicaba esa reducción, que antes era hasta 14.450, pasa a ser 19.747,50. Aquí también hay que tener en cuenta que si tiene rentas 60 superiores a 6.500 no las podría aplicar, lo hace el programa automáticamente, ¿vale? Pero bueno, que sepan que la reducción también ha cambiado. En relación a la estimación objetiva a los módulos, bueno, pues en los módulos hay también algunas cosas a tener en cuenta. Por supuesto, hay que revisar los límites excluyentes, pero eso es del encuadramiento, ¿no? Si estamos en estimación objetiva y si superan ciertos límites, tienen que irse a la ley y ver los límites, pues no tendrían derecho a estar en estimación objetiva y estarían en estimación directa. Esto no ha cambiado los límites, pero no ha cambiado con respecto a otros años. Aquí la reducción general va a ser la del 10%. También hay aquí bastante confusión con esto, y es la reducción general que va aquí, ¿vale? Normalmente era el 5%. Entonces, para los años 2022 y 2023 se estableció el 10% de reducción. Si ahora entran en el 2024 los que tengan módulos y ven la reducción, verán que les pone un 5%, porque en el 24 ya pasa a ser el 5%, otra vez. Pero para los que vais a aplicar ahora en la renta del 23, pues es igual que en la del 22, sería el 10%. ¿Vale? Eso también el programa lo calcula automáticamente. Y se mantiene también el tema de la reducción del Lorca y de la Palma. En esto sí que no hay cambios y se mantiene. Y eso sería un poco los cambios en módulos. Después, en módulos de agricultura, los que tengáis en módulos de agricultura, vais a encontraros con dos botones. Uno, solo ayudas de la PAC, o bien ayudas de la PAC e ingresos de actividades que suponen no llegan al 25 o inferiores al 25% del total de ingresos. Bueno, eso es un poco para corregir ciertas, podemos llamar anomalías que había, que era si una persona pues tenía de ingresos, imaginemos, no sé, venta de leche, pues un importe pequeño y después cobraba una ayuda de la PAC grande, pues se metía todo la PAC con el producto de la leche, que normalmente va a pagar menos, ¿no? Ahora esto pues lo han corregido, de forma que ahora si solo son ayudas de la PAC ya va a ser el 0,56 como estaba antes, pero puede ser que a lo mejor tengamos también ingresos de las actividades, pero claro, son ingresos pequeños, menos del 25% del total, y por tanto no hay que marcar esa casilla, ¿vale? Ténganlo en cuenta. Después, bueno, esto seguramente ustedes saben mucho más que nosotros, ya saben que se mantiene el tema de la reducción del 35% del precio de adquisición del gasóleo agrícola y también el 15% del precio de adquisición de fertilizantes. Eso se sigue manteniendo. La reducción para el 2023 va a ser el 10% también en la agricultura y bueno, se mantiene lo del Lorca y lo de la Palma, pero eso es igual que en la estimación objetiva diferente de las otras actividades. Bueno, pues estos son los cambios o las novedades en las actividades. Yo en principio podríamos decir que todo es un poco interno del programa, a excepción de que en estimación directa separar lo de los autónomos y lo de las mutualidades. En el tema de regímenes especiales, en principio no hay cambios. En la atribución de rentas, que es quizás la que más, bueno, yo creo que es la que más se usa, por decirlo así. Bueno, el único cambio es lo de los gastos de difícil justificación en aquellas entidades en atribución de rentas que ejerzan actividades económicas, que pasa del 5 al 7, lo calcula también el programa.
Si nos vamos a reducciones, bueno, en ganancias y pérdidas patrimoniales en principio no hay novedades. Aquí sí que me gustaría comentarles algo, y es que el tema de monedas virtuales ya estaba el año pasado, ¿eh? O sea, lo que son las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de monedas virtuales tiene su apartado específico. Quería comentarles algo muy importante, y es, cuando nosotros importamos datos fiscales, importamos o descargamos un fichero que lo distribuye la agencia tributaria. ¿Qué ocurre? Que es recomendable, y yo casi diría que es obligatorio, el que ustedes pulsen aquí en datos fiscales y saquen el listado en PDF de la agencia tributaria. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo, yo sé que algunos de ustedes no lo saben, pero no es lo mismo el listado de datos fiscales, ese PDF que tiene la agencia tributaria, con el fichero que se descarga en datos fiscales. Y concretamente, ¿por qué lo digo ahora? Porque he visto uno que ponía algo así como la agencia tributaria tiene conocimiento de operaciones con monedas virtuales. Entonces, esa leyenda no aparece en el fichero que se descargan, sino en el listado. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque claro, ahí pudiera ser eso, que a lo mejor, pues tengan, pues eso, que tengan a lo mejor alguna operación y tengan que pedir más información porque no vienen estos datos fiscales. Eso pasaba, por ejemplo, con los atrasos de años anteriores, pero eso ya el año pasado lo corrigieron y sí que viene en los datos fiscales, y por eso mostramos nosotros después los consejos, que ahora lo vamos a ver, y vemos en ese caso pues que sí que hay atrasos que vienen en el fichero. En el tema de las reducciones, bueno, yo creo que la estrella es la de los planes de pensiones. En principio, el programa va a controlar los límites. Ya saben que las aportaciones personales serán reducidas a 1.500 euros. Ahora va a haber un límite adicional para autónomos de 4.250, y también para los que están por cuenta ajena, que se incrementa hasta 8.500. Pero ahí ya son con los planes de la empresa, ¿vale? Entonces, como aportaciones personales propias solo son 1.500, pero bueno, si aportamos o nos aporta la empresa a un plan de empleo, pues ahí podría llegarse a 8.500. Este programa ya lo controla. Por ejemplo, si yo aquí, pues no sé, modifico este apunte, que fueron 536, y pongo 2.000 en la aportación personal, ¿no? El programa ya me dice que no puede ser más de 1.500. Así que, pero bueno, es lo que viene en datos fiscales. Aquí entiendo que ustedes tendrán su certificado de plan de pensiones y entiendo que nadie va a superar el importe. Si se supera, ahí ya habrá que pedir una devolución, porque claro, nadie puede aportar más personalmente de 1.500 euros. Con respecto a los planes de la empresa, fíjense, vamos a entrar un momento en rendimientos del trabajo, y lo vamos a hacer, aunque esto vendría también en los datos fiscales. Vale. Aquí nosotros podemos indicar en los planes de pensiones una aportación de empresa. Entonces aquí es o bien planes de pensiones de empleo o bien mutualidades de previsión social. Aquí tenemos que poner el NIF del empleador. Este también es un dato nuevo, ¿vale? Antes se ponía el fondo de pensión, ahora no, es el NIF del empleador. Indicamos también el nombre del empleador. Y hay una casilla que tiene que ver con los rendimientos de este empleador. Es decir, si nosotros percibimos de este empleador rendimientos inferiores a 60.000 euros, iguales o inferiores, lo tenemos que marcar. ¿Por qué? Porque en este caso, si son menos o igual de 60.000, podemos aportar una cantidad que sería hasta 500 euros. O sea, vamos a ver, el tema es, la empresa aporta una cantidad, 500 euros, y el trabajador podrá aportar ese mismo importe. Pero si es menos o inferior a 60.000, podrá aportar hasta 2,5 veces si son 500 euros. Si es entre 500 y 1.500, podrían ser 1.250 más el resultado, multiplicar 0,25 por la diferencia, y ya si son más de 1.500, podrá aportar 1.500. Sin embargo, si percibe rendimientos superiores a 60.000 euros, en este caso podrá aportar el trabajador lo mismo que aporta la empresa. Bueno, esos son límites que realmente yo creo que a la hora de hacer la declaración ustedes van a bajar los datos fiscales, y vamos a partir de que todas esas aportaciones están estudiadas por los fondos de pensiones. O sea, no tendría mucho sentido que aquí
pues se superen cantidades de las permitidas por la ley, pero que sepan que hay ese cambio. Otro tema importante son las deducciones. Primero vamos a hablar de la deducción de eficiencia energética. Las deducciones de eficiencia energética son unas deducciones que ya se establecieron en los años anteriores y concretamente son tres obras, o podemos decir tres obras que permiten la deducción. Unas son obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración. Este tipo de deducción son obras que hay que hacer entre el 6 de octubre del 21, que fue cuando surgió esta deducción, hasta el 31 de diciembre del 24. Es decir, aún ahora podríamos hacer esas obras para después aplicar la deducción. ¿Cuál es la base máxima? Son 5.000 euros. En este caso, si le damos aquí a añadir, para que la vean aquí, sería la 1. Vale, entonces, hasta 5.000 euros. ¿Y qué deducción se aplica? Pues el 20%. La verdad que son deducciones importantes, ¿eh? Entonces, si hemos pagado unas obras que superan los 5.000 euros, como máximo van a ser 5.000, y de esos 5.000 el 20%. Después hay la segunda, que son obras realizadas o por obras de mejora que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable. Estas, en vez de 5.000, son 7.500 euros. El plazo de las obras es igual que el anterior, desde el 6 de octubre del 21 hasta el 31 de diciembre del 24, pero aquí el porcentaje ya es el 40% de la deducción. O sea, de esos 7.500, si llegamos a pagar 7.500 o más, sería el 40%. Este tipo de deducciones siempre tienen que tener un certificado del instalador, además se va a pedir ahí datos sobre el instalador y sobre las medidas que reducen, ¿no? Si yo digo que reduzco la demanda de calefacción, tengo que poder demostrar que esas obras han producido esa reducción. Eso se hace todo a través del instalador, ¿no? Y después hay la tercera, que son deducción por obras de rehabilitación energética en edificios, ¿no? O de uso predominantemente residencial. Aquí hay un matiz muy importante y es la base máxima anual son 5.000. Podríamos decir que es como la primera, ¿vale? La primera 5.000, la segunda 7.500, la tercera 5.000. Pero ¿qué ocurre? Que esta la podemos deducir en los 4 ejercicios siguientes. Me explico. Imagínense, bueno, y con un límite plurianual de 15.000. Ahora me explico. Imagínense que nosotros hemos pagado pues 15.000 euros por esas obras. En el año en el que hacemos las obras solo podemos deducirnos como máximo 5.000 y de esos 5.000, perdón, el 60%. O sea que pondríamos 5.000 y el programa aplicaría un 60%, que serían 3.000 de deducción. Pero para los siguientes 4 ejercicios nos quedarían los restantes. Y siempre pondríamos el tope de 15.000. Es decir, si hemos pagado 30.000, pues ahí sí que no podremos deducirnos los 30.000, solo 15.000. Es la única, en este caso la tercera, es la única que permite eso, que son plurianuales, que las podemos deducir en los siguientes 4 ejercicios. Las otras 2 no. Y por eso hay el apartado 4, que son los importes aplicados de ejercicios anteriores pendientes. Por ejemplo, en mi caso, este caso es el que vimos o el que traspasamos de datos fiscales. Entonces, ¿qué hace el programa aquí? Pues me traspasa lo que viene pendiente y me viene. En el ejercicio 2022, ¿cuál fue la base aplicada? 5.000. Tributación individual. ¿Cuánto me queda pendiente para ejercicios posteriores? 10.000. Entonces, aquí es como el programa va a ir controlando lo que queda pendiente. ¿Vale? Solo es en ese tercer tipo, porque como son 5.000 cada año, pero con el límite plurianual de 15.000, tenemos que ir aplicando lo que se quedó sin aplicar. Otra deducción o 2 deducciones muy importantes son las deducciones generales. Lo digo porque seguramente algunos clientes suyos ya le estarán preguntando por esas, que son la 12 y la 13. La 12 son la de adquisición de vehículos eléctricos, bueno, vehículos enchufables y de pila de combustible. Y la 13 es de instalación de puntos de recarga. Básicamente, pues esto que es que se pueden deducir aquellos que hayan adquirido ese tipo de vehículos
bueno, pues podrán deducirse hasta un máximo de 20.000 euros. Realmente es el valor de adquisición del vehículo, eso sí, restando las subvenciones, ¿vale? Esto es evidente. No podemos coger y deducirnos una subvención. Entonces, ahí nos va a pedir unos datos, ¿no? Categoría del turismo, el tipo de vehículo, el nivel de vendedor, precio de venta, gastos de tributo, valor de adquisición y las subvenciones. Entonces, sobre el valor de adquisición, siempre teniendo en cuenta que la base máxima serán 20.000, descontando las subvenciones, pues ahí se aplicará una deducción del 15%. Esto es interesante. Aquí hay una salvedad y es que no solamente es la adquisición del vehículo, sino también cuando hacemos una entrega. Esto tiene su sentido y es porque aquí hay una fecha límite. Entonces, ahora mismo me parece que era el 30 de junio, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a lo mejor cuando quieren hacer la compra, bueno, si la compraron antes ya no tienen derecho, si la compran con posterioridad, pero claro, no les da tiempo porque a lo mejor van al concesionario y no hay vehículos, bueno, pues si hacen una entrega a cuenta, entonces también permiten que se aplique la deducción. Por supuesto, todos estos pagos tienen que estar justificados, ¿vale? No van en pagos en metálico y demás, igual que para las obras y eso la agencia tributaria lo tiene claro. De todos modos, bueno, hoy en día con los límites de pago en efectivo también sería raro comprar un coche en efectivo, pero que sepan que tienen que estar justificados. Y los puntos de recarga, pues es la otra deducción, sería la deducción de instalación del punto de recarga. Es decir, muchos de estos usuarios pues, han adquirido un vehículo y además han instalado pues, en su garaje, en su vivienda, pues han instalado un punto de recarga. Eso también tenemos que indicar la referencia catastral del inmueble, el nivel de instalador, la fecha de instalación y el importe satisfecho. Y pasa como antes. Aquí la base máxima son 4.000, pero tenemos que excluir las subvenciones, porque muchos de estas instalaciones y de estos vehículos también han tenido subvenciones, ¿vale? Entonces, si han tenido subvenciones, hay que quitarlas. No vamos a tener una subvención y después aplicarnos una deducción sobre ese importe de la subvención. Ahí son 4.000 y el porcentaje es el mismo que el anterior, el 15%. Comentar también, y ya vamos a ver ahí alguna cosa de los consejos, comentar que lo que es la escala del ahorro tiene un nuevo tramo. Entiendo que esto pues ya ustedes lo saben, ¿no? Es decir, se mantienen los tramos que había hasta 6.000, después hay el tramo hasta los 50.000, después hay un tramo hasta 200.000 y otro tramo de 300.000, pasando a tener ya el tipo medio del tipo de gravamen del 28, ¿vale? Entonces, en la escala del ahorro, ¿vale? Todo eso que está formado que forman la base imponible del ahorro, al aplicar la escala, ahora hay 4 tramos, cuando antes había 3. Esto es un tema que ya el programa lo controla. Bueno, y una vez que te hemos visto un poquito todas estas novedades, comentar también para los que os gusta mucho el tema de la renta y demás, que hemos mejorado aquí, por ejemplo, en la parte de la derecha, hemos mejorado bastante lo que son ciertos desgloses. Por ejemplo, hay uno que es el del tipo medio de gravamen, el del tipo de gravamen. Fíjense aquí este recuadro que hay en este apartado de la derecha. Y en este recuadro tienen lo que son los desgloses del tipo de gravamen, lo que estamos aplicando, pero si se van a este botoncito que hay aquí, tienen un desglose mayor, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, ya les aparece, pues cómo está aplicando a la base liquidable general, cómo le estamos aplicando el tipo, al mínimo personal y familiar. Entonces aquí tienen un poco un desglose. Esto no es modificable, ¿eh? Simplemente es por si quieren ver los cálculos, ¿vale? Después, una vez que hemos pasado la declaración, que hemos pasado los datos fiscales, tienen que fijarse, y eso lo digo un poco también para gente nueva, en los consejos y también aquí aparece a veces un botón en rojo de alertas. Esto es muy interesante, ¿vale? Siempre los deben de revisar. Por ejemplo, si vengo a consejos, me encuentro aquí bastantes consejos. Uno, por ejemplo, tiene que ver con la deducción familiar por familia numerosa. En este caso estoy haciendo una declaración de Galicia que tiene deducción autonómica por familia numerosa y como el programa sabe que está metiendo a la familia numerosa en lo que es la parte general, la parte estatal, mejor dicho, pues nos dice que revisemos la autonómica. Venimos aquí, hacemos un doble clic, ya nos lleva al apartado y metemos, pues en este caso la 1103, familia numerosa, para ambos, número de hijos que forman parte, en este caso son 3, si es especial lo marcamos, le damos a grabar y ya ese consejo desaparece.
O, por ejemplo, aquí tengo un hijo nacido en el 23 que también tiene deducción autonómica. Venimos aquí con un doble clic y accedemos. En este caso, ¿cuál es el nacimiento? Pues es la 1101. Aquí a ambos también. ¿Y cuántos hijos había antes? Pues había 2. Esto hay que cubrir lo que nos pide, ¿no? Y de esta manera, pues nos van desapareciendo los avisos. Esos avisos son con respecto a la renta del 23, pero también hay algunos avisos como estos dos, que los forcé un poco aquí para que lo vean, que tiene que ver con datos o con comparativa con la renta del año anterior. Por ejemplo, aquí nos está indicando que el perceptor 1 en la renta del año pasado tiene anualidades por alimentos. Esta es una pregunta también muy habitual. Las pensiones de alimentos, cuando son en favor de los hijos, por decisión judicial, tienen lo que se llama, o digamos que amortigua el tipo medio de gravamen. ¿Esas dónde van? Pues van aquí. En este caso vamos a ir al apartado. Nos lleva a datos adicionales para el cálculo del impuesto, que es este botón que tenemos, ahora os enseño porque está en la parte de abajo. Y aquí tenemos el apartado donde podemos meter ese tipo de rentas 60 o anualidades de alimentos. Incluso tengo aquí este botoncito de datos años anterior en el que puedo ver pues qué fue el año pasado. Entonces vemos que efectivamente el año pasado se pagaron 2.200 euros y el programa simplemente me dice, oye, como esto no viene en datos fiscales y en la renta del año pasado lo tienes, simplemente te lo comento por si durante el año 23 también estuvo pagando esa pensión de alimentos. Entonces, pues si fuera el caso, venimos aquí, ponemos el perceptor, le ponemos en este caso la clave 2, el NIF del descendiente, o si no lo tiene, marcamos la casilla, el importe que se abonó en el 2023 y el NIF del otro progenitor. Grabamos y ya nos desaparece ese consejo. O, por ejemplo, uno también que es muy interesante, aunque este normalmente siempre sus clientes lo van a advertir, es el tema de los sindicatos. ¿Vale? El programa, por ejemplo, está detectando aquí que en la renta del año pasado este perceptor tuvo cuotas a sindicatos y este año no. ¿Por qué lo sabe el programa? No es que vengan en datos fiscales, simplemente vamos a ir a datos del año anterior, es que el año anterior sí que figuraban aquí. Porque estos hay que meterlos manualmente, en el sentido de que no vienen en datos fiscales. Entonces, quizás esta no es muy preocupante porque seguro que sus clientes le van a decir, oye, no te olvides que tengo sindicatos, porque esto todo el mundo lo sabe, que deducen renta y demás, ¿no? Pero es interesante verlo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en este caso, pues ahora está jugando la pensión, pues a lo mejor ya no procede los sindicatos. Entonces, este consejo podemos obviarlo. Simplemente el programa nos lo indica. Nos deja continuar, simplemente es que sepamos que hay esa posibilidad de que pudiera pues eso, olvidarnos o que el cliente no nos lo haya dicho. Esto pasa tanto con cuotas de sindicatos como colegios profesionales, porque son datos que, como comento, que no vienen en los datos fiscales. Y la primera tiene que ver con ese listado que hemos visto o con esos datos fiscales que hemos visto que eran lo de los atrasos, ¿vale? En este caso también nos parece interesante recordarlo, ¿no? Oye, que en datos fiscales vienen atrasos de años anteriores y a lo mejor, casi seguro que sí, procede a hacer pues, una rectificativa complementaria de esos años anteriores y, por tanto, sácate el listado de datos fiscales, mira los importes, hablas con el cliente, si cobra los atrasos o no, bueno, todas estas cosas que ustedes saben pues mejor que nosotros y procede a hacer la declaración. Después, si vamos aquí a listados, ya saben que tienen los listados de datos fiscales, aquí pueden ver los datos que se han incorporado, los que no se han incorporado, aquí les aparece pues un poco lo de la deducción por maternidad, aquí les aparece los ejercicios, ¿vale? En los que ha o bien cotizado o bien cobrado la prestación del SEPE, también viene lo de la ayuda para la infancia si lo ha cobrado, entonces tengan cuidado eso, o sea, ahí en ese listado le aparece, pero este listado son del fichero que se descargó, ¿vale? Es muy importante esto, que no es igual al listado que pueden sacar desde aquí, desde este menú. Se están poniendo ahora bien los enlaces, supongo que subirá una actualización en breve también. Entonces, aquí pueden sacar ya el listado tal y como, digamos, lo tiene la agencia tributaria, no del fichero que se descarga. Vale, esto parece una tontería, pero sí que es muy importante que lo tengan en cuenta. Una vez que tenemos esto en el programa, nos vamos a resultados, les sale el tema les sale el tema de si está obligado o no, ¿vale? Y una vez que tenemos esto,
Aquí optamos por la individual o la conjunta y ya le damos a grabar y ya finalizamos la declaración. Esto en principio no ha cambiado con respecto a años anteriores. Para los que sois nuevos también comentaros que en cualquier momento aquí podéis elegir preceptor 1, preceptor 2 y ver solamente la declaración de uno, la declaración del otro o la declaración conjunta y veis el importe y demás, ¿no? Y un poquito, pues eso es el funcionamiento. Sí que es verdad, os lo comento porque el otro día en los vídeos, el tema de adopción por maternidad, esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta. Sobre todo el tema de qué pasa si he cobrado ayuda a la infancia. Si vengo de años anteriores aplicando adopción por maternidad y ya he cobrado ayuda por la infancia, parece que no limita el que se pueda aplicar, pero si es este año, por ejemplo, y ya estamos cobrando, ahí sí que limitaría y por tanto descontaría esos días. Eso sería de la siguiente manera. Vendríamos aquí a marcar, pulsaríamos aquí y si marcamos aquí un mes o 2 meses o los que sea, ¿no? Al grabar, el programa nos va a ir restando el importe de esos meses, porque en principio es incompatible. Pero ojo con los que venían de atrás. Y después el tema de cuándo se cumplen lo de los 30 días. Aquí también es verdad que hay algunos casos un poco que están ahí un poquito en duda. Parece que es lógico, o sea, parece que sí que requiere que como mínimo algún día esté dada de alta con posterioridad al nacimiento y leyendo de atrás podamos aplicar, o sea, llegue a alcanzar los 30 días cotizados. Pero esto también les recomiendo que lean un poco las preguntas frecuentes y demás de la agencia tributaria. La adopción por maternidad va a ser, digamos, el cambio más importante de la renta de este ejercicio. Y bueno, hasta aquí pues esta visión de la renta del año 2023.